clase. Listo. La clase de ayer, vimos pues los parámetros principales de la producción, ¿cierto? Y esos parámetros sí o sí los tiene uno manejar a la hora de hacer la planificación, la programación en todo proyecto, ¿cierto? Eso es indispensable. Y había pues tres parámetros principales que tenía que manejar, ¿no? El primero tenía que ver con el aspecto tecnológico, las etapas tecnológicas, y todo proyecto tiene sus etapas tecnológicas. Hay que darse la molestia pues de revisar el expediente técnico, revisar el presupuesto, los planos, y ahí uno tiene que saber observar y diferenciar o distinguir esas diferentes etapas tecnológicas que tiene ese proyecto. Luego el otro parámetro principal era manejar el espacio, ¿no? Ese parámetro espacio es organizar el espacio de tal manera que esas etapas tecnológicas sean aprovechadas al máximo, pues esa es la idea. Y por último, también el tiempo a través del módulo de ciclicidad. Entiéndanse que los procesos son flujos de procesos, no existe proceso separado, independiente, sino los procesos están interlazados, amarrados. Por lo tanto, ahí había que definir el módulo de ciclicidad, el tiempo, ese tiempo con que un grupo de procesos se mueven, se van a ejecutar en forma de cadena, en forma de tren, algo así, ¿no? Estamos. Bien, esos son, digamos, en resumen, esos parámetros principales. En cambio, ahora nos vamos digamos, a concentrar en otros parámetros que no son fáciles de predecir, pero que se presentan en los proyectos. Y trae como consecuencia de que más bien nos empezamos a atrasar. Los procesos, si lo cuantificamos, nos cuestan más. Entonces, a esos parámetros se le llama pues restrictivo, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ya, listo. Se logra ver la pantalla, ¿cierto? Se llaman parámetros restrictivos de la producción. Al igual que en la clase anterior, nuevamente nos preguntamos por qué al final presentan costos diferentes en unos proyectos que han sido similares en su construcción, como es el caso de la carretera. Tenemos el proyecto A, el proyecto B, y podemos ver que por kilómetro hay una diferencia en cuanto a su costo, ¿no? A su costo de construcción, costo real. Y como respondiendo a esa pregunta, en la clase anterior habíamos detectado pues que en esta etapa tecnológica, en esta parte de los procesos, podría haber la diferencia. Si por A o B ambos proyectos tienen todo esto igual, es decir, todas sus etapas tecnológicas son idénticos, por no decir que sean igual, pero aún así obtenemos esta diferencia de precios, entonces, ¿cuál sería la explicación que tendríamos que sustentar o dar para eso, ¿no? Para que haya ocurrido esa diferencia de precios. Va a ser bien difícil si es que solo pensamos en los parámetros principales, ¿cierto? Porque en los parámetros principales se entiende que los recursos son los mismos, la mano de obra también es lo mismo, los equipos que han estado utilizando son los mismos. Entonces, ¿por qué esa diferencia de precios? Ya tendríamos que entrar a las restricciones, como por ejemplo, en el proyecto A, este equipo trabaja de forma continua y eficiente, pero en el proyecto B, este equipo se malogra 2 o 3 veces y producto de lo que se ha malogrado, se ha paralizado la obra y eso va implicando mayores costos, ¿cierto? Deja de trabajar el equipo, el volquete también, pero
el operario sigue cobrando, ¿no? El operador, ellos siguen cobrando, ellos siguen consumiendo costos y eso hace que los costos se eleven porque no habría producción, no estaríamos ejecutando procesos, más bien estaríamos consumiendo recursos monetarios sobre todo. O si al momento de que estamos colocando esta parte del pavimento se presenta una granizada, entonces se detiene, y no solo se detiene, y hasta es probable que se enfríe muy rápidamente este pavimento en caliente, y eso obligue pues a que uno se paralice necesariamente porque este, el clima, las condiciones del clima no lo permiten, pues, ¿no? Entonces se paraliza el trabajo y nos vamos atrasando, y eso implica costos, mayores costos, ya sean costos directos o costos indirectos de la oficina, ¿no? La oficina administrativa donde está el georresidente, donde está el personal administrativo, todos ellos, se les va a pagar por esos tiempos que se extienden fuera del plazo. Y si se ha malogrado el pavimento, habrá que levantar todo ese pavimento, hay que eliminarlo o hay que volverlo a reciclar y hay que volverlo a colocar. Entonces eso implica mayores trabajos al proceso, ¿cierto? Entonces a esas cosas que se nos va presentando en el camino se le llama pues parámetros restrictivos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Estamos? A ver, aquí se nos presentan, por ejemplo, los tres primeros parámetros restrictivos, y para poderlos estudiar los vamos a clasificar, las vamos a ordenar. Por ejemplo, el primero tiene que ver con la seguridad. ¿Ya? Hay parámetros restrictivos de la seguridad siempre y cuando los implementos de seguridad estén malogrados. Si tenemos implementos de seguridad malogrados, uno, no se puede trabajar. Dos, si trabajamos sin esos implementos, probablemente suceda algún accidente y la cosa se complica más aún, ¿no? ¿Ya? Como estamos viendo ahí en la fotografía, aparentemente ha sucedido un accidente y producto de ese accidente, todos los trabajadores pues se salen de su rutina, salen de su frente de trabajo y más bien comienzan a rodear, a acumularse donde ha pasado el accidente y muchas veces hasta están interviniendo, ¿cierto? Entonces, eso hay que prestarle atención a los implementos de seguridad. Y ojo, los implementos de seguridad requieren mantenimiento, requieren cambio cada cierto tiempo, entonces alguien tiene que hacerse cargo de esto, bueno, la gestión de los implementos de seguridad. Luego también, si los equipos de protección en el trabajo de altura no se cuentan en el momento apropiado, se va a presentar problemas, ¿no? Imagínense, queremos hacer encofrados de repente a cierta altura, estamos sobre andamios y nos vamos a exponer a hacer trabajos de alto riesgo. Eso implica que debemos tener unos implementos de seguridad, unos implementos de protección. Y eso, si es que no se cuenta en su momento adecuado, ¿no? Igual no se va a poder realizar los trabajos y va a haber paralizaciones. O hay veces, acá dice, ¿no? Evitar el acceso a aberturas profundas, sobre todo cuando nosotros estamos construyendo, por ejemplo, un edificio y estamos avanzando cada piso y llenamos la losa del último piso para luego continuar con los trabajos. Esa losa, por lo general, tiene ductos, tiene aberturas, ¿cierto? Entonces, esos ductos, esas aberturas, tienen que protegerse, tienen que algo así como colocar en todo el perímetro unas barandas, ya sea de madera o de cualquier otro elemento, de tal manera que esas barandas evite pues, que cualquier persona se accidente por seguridad, ¿cierto? Entonces, eso implica tener pues, los materiales apropiados para hacer esos trabajos.
muchas veces no se tienen sus materiales o no hay un personal asignado que lleve los materiales desde el almacén hasta ese lugar. Son varios pisos que se tienen ya elevados y a veces trabajan o hacen o realizan trabajos, pero este, asumiendo el riesgo. Eso no es bueno. Más aún si contamos con un jefe de seguridad, no nos va a permitir realizar los trabajos, ¿no? O sea, no nos va a autorizar a hacer trabajos en esa área. Y eso va a implicar horas de no productividad. Entonces, es un parámetro restrictivo la seguridad, siempre y cuando no hagamos la prevención adecuada, no apliquemos políticas de seguridad. Si nada de eso se contempla en la empresa, entonces es casi seguro que se va a presentar esos problemas de seguridad. ¿Y cómo se va a presentar? A través del tiempo, pues, ¿no? O sea, nos paraliza la obra y esa acumulación de tiempos que nos va paralizando, al final lo vamos sumando y va representando, pues, varios días de retraso que va a tener la obra. Vamos, entonces, a analizar ese riesgo de que pueda paralizarse la obra por cuestión de seguridad, en realidad depende mucho del tipo de proyecto. Y en cada proyecto hay procesos que son más riesgosos en seguridad que otros procesos, ¿no? Como por ejemplo, una cosa es hacer excavaciones de 1 metro 20 de profundidad a mano, y otra es muy diferente si es que hacemos excavaciones mayor a 2 metros de profundidad. En cada uno de ellos tiene su exigencia en lo que se refiere a seguridad. ¿Estamos? ¿Qué más podríamos decir? A ver, por ejemplo, trabajar con soldadura. Si no contamos con una máscara adecuada que permita realizar esos trabajos, uno, lo vamos a hacer lento, dos, siempre va a haber, puede haber accidentes o seguro que se va a presentar algún tipo de accidente que nos va a obligar a paralizar la obra. Inclusive, el no cumplimiento de las normas de seguridad, como por ejemplo colocar los avisos preventivos, las señalizaciones de forma apropiada, que los trabajadores estén pues con un uniforme apropiado, con casco, lentes, guantes, botas. O sea, si nosotros no hacemos uso adecuado de esas normas de seguridad, al menos en la ciudad, cada cierto tiempo vamos a tener una inspección de parte de la municipalidad, donde ellos nos van a fiscalizar, y si nos ven trabajando sin esas condiciones de seguridad, simplemente nos van a aplicar la multa considerable, y no solo eso, sino también nos pueden paralizar la obra, ¿no? Y nos ponen un aviso ahí en la puerta principal: obra clausurada por infringir la norma de seguridad, norma tal, 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 y te ponen todo un listado de infracción de las normas de seguridad. Y eso sucede, y muchas obras ha sucedido, por eso es que se retrasan durante la ejecución del proyecto. ¿Estamos? Y así podríamos hablar mucho el tema de seguridad, ¿no? Como un parámetro restrictivo. ¿Estamos? ¿Preguntas ahí? ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Luego viene pues el otro parámetro restrictivo relacionado al medio ambiente, a la protección del medio ambiente, ¿no? Muchas veces cuando hacemos trabajos en lugares donde el suelo está seco, ¿no? Se genera polvo durante el movimiento de tierra, y ese polvo es arrasado o es arrastrado por el viento y es llevado muchas veces a las viviendas, a las oficinas, y ese polvo pues invade esos ambientes. Son polvos muy finos
y al invadir en esos ambientes genera un problema de salud, ¿no? Y es ahí donde regresamos nuevamente de seguridad y salud. Pero en el fondo sigue siendo, o sea, es un problema ambiental, ¿ya? Y seguramente cuando eso se presente, nos van a detener la obra porque no podemos hacer trabajos de movimiento de tierra en esas condiciones. Y ha habido casos, ¿no? Casos como el aeropuerto, por ejemplo, cuando estuvieron ampliando en el año 2005, si no me equivoco, 2005-2008, haciendo la ampliación de la pista del aeropuerto, comenzaron a hacer trabajos de movimiento de tierra y generaron pues esa polvadera. Y esos polvos paró, o sea, el viento los trasladó hasta las oficinas principales de administración y eso llevó pues a que la inspectoría del mismo aeropuerto vea la obra y paralice totalmente esos trabajos. Y era un trabajo, digamos, principal, ¿no? Era el que costaba más. Y luego de paralizar, tienen que hacer pues su estudio, tienen que ver cómo harían los trabajos de tal manera que esos movimientos de tierra no se produzcan. Y la solución fue, tuvieron que traer agua, o sea, unos camiones cisternas traían agua y con una bomba pues regaban todo la parte donde iban a hacer el movimiento de tierra. Y como consecuencia de eso, empezaron ya a trabajar con suelo húmedo, saturado, bueno, 100% de repente no saturado, pero por lo menos humedecido, y eso aumentaba su peso, por lo tanto los camiones volquetes ya no cargaban el mismo volumen, ¿no? O sea, se iban pues repletos, ¿no? Repletos, ahora ya no. Baja el volumen de movimiento, entonces eso implica más viajes para el camión, volquete, mayor combustible, más horas de trabajo, y eso al final se traduce en dinero, pues, ¿no? Cuesta más hacer esos trabajos de movimiento de tierra. Existen otros problemas ambientales que seguramente ustedes lo han vivido en muchas obras que los han visitado, o de repente cuando han estado construyendo en su casa, por la avenida, por su barrio, ¿no? Y la generación de ruidos. Empiezan a hacer trabajos en la avenida frente a su hogar y comienzan a demoler los pisos, las veredas, y se produce pues un sonido tan fuerte que muchas veces no puedes ni, o sea, no lo escuchas al que está dentro de tu vivienda conversando. De repente, hasta eso de repente no es el problema, ¿no? O sea, el ruido que se genera no es tanto el problema que no te permita interactuar con las personas que estés cerca, sino desde el punto de vista de salud, de acuerdo a los decibeles que genera ese ruido, te va produciendo enfermedades en el oído, ¿no? Imagínate todo el día, esté con ese ruido, caramba, probablemente al día siguiente no estés escuchando bien. Es un problema de sordera que se genera al producirse ese tipo de ruido. Vamos, entonces, ¿cuál sería la solución, por ejemplo, a seguir en esos casos? Al menos en nuestro país todavía no hemos entrado a trabajar, digamos, a ese nivel. Estamos esperando que nos sancionen, ¿no? Y lo pueden hacer. Solamente es cuestión que uno se queje, llame a la municipalidad, presente su queja que están trabajando de esa manera, alterando el medio ambiente, generando ruidos contra la salud. Y ten por seguro que la municipalidad viene, manda su inspectoría de seguridad y salud y le aplica una multa a la empresa por trabajar en esas condiciones. La empresa lo más dirá, pero si todos lo hacemos, ¿no? Sí, pues todos lo hacen, pero en este caso te aplicaron una multa y con derecho, porque no deberíamos trabajar de esa forma. Tiene que haber una solución, ¿no? Claro que las hay. Una solución de repente es a los vecinos más cercanos del área de trabajo, le puedas pues poner, ¿cómo se llaman esos audífonos? Hasta de repente con música,
de tal manera que proteja pues los decibeles que llegan del ruido de afuera, ¿no? Esa es una. Otra sería pues ya tengas que hacerte una caja que amortigue el sonido y que el trabajador con sus equipos de protección empiece a hacer los trabajos. ¿Cierto? O sea, siempre va a haber forma de solucionar. El problema es cuando no lo hacemos, esperamos que las personas te denuncien, esperamos que los inspectores de seguridad vengan, o hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente también tienen esa potestad de sancionar, de aplicar multas, en el caso se esté alterando el medio ambiente. Entonces, es un problema constructivo, ¿ya? Luego también nos habla de las áreas verdes, las plantas, también se vuelve restrictivo desde el punto de vista medioambiental. Ustedes habrán escuchado de repente por noticiero ya hace varios años en la avenida Las Palmeras, de los Olivos, justamente tiene ese nombre de Las Palmeras porque en su berma central está sembrado unas palmeras, ¿no? Considerable. Entonces, ¿qué ha sucedido? La municipalidad, a querer ensanchar la pista, ¿no?, ha eliminado esas palmeras y como consecuencia de eso se ha ganado toda una multa, ¿no? Y eso está prohibido, pues. Hay plantas que están así protegidas por el medio ambiente y no las podemos destruir fácilmente, sino tiene que moverse, llevarse a otro lugar donde pueda seguir existiendo esa planta. Entonces, si se presenta ese caso, muchas veces se tiene que hacerlo y eso implica mayores trabajos. Se entiende que debería estar por lo menos en el presupuesto del expediente técnico. Para eso es que hay un costo que tiene que ver con medio ambiente, con seguridad, ¿cierto? Solo que durante la ejecución tenemos que hacer uso de ese dinero, ese presupuesto asignado, y hay que gestionarlo de forma adecuada. No hacerse el PP en vivo y quererse quedar ese monto como parte del contrato. Y otras ya son más específicas como hallazgos arqueológicos, ¿no? Hallazgos arqueológicos. De repente pues estamos construyendo una carretera y en el momento de hacer el movimiento de tierra encontramos restos arqueológicos y eso nos obliga pues comunicar al Ministerio de Cultura y ellos a su vez vendrán y explorarán y de repente pues estábamos pasando la carretera por una zona arqueológica. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que no se hizo bien el estudio seguramente, no había, digamos, un antecedente que existiera eso, y eso va a obligar a que se cambie el eje de la carretera. Hasta que eso suceda, obviamente va a haber paralizaciones, o por lo menos se trabajará en otro tramo hasta que se tenga pues ese nuevo trazo, ¿no? Entonces ahí va a suceder varias cosas. Esperemos que el nuevo trazo sea lo más rápido y que cuando ya nosotros terminamos un frente y tenemos que continuar en este lugar, se tenga ya los planos terminados. Pero a veces no sucede eso, pues, ¿no? Y hasta tenemos que seguir en este tramo, pero resulta que el expediente todavía no sale, no se ha terminado y eso nos obliga a paralizar. Y por ende nos va a arrastrar, nos va a llevar a mayores costos. Luego los otros también es definir bien los botaderos. Cuando nosotros vamos a eliminar los materiales, tenemos que tener bien claro dónde va a ser los botaderos, ¿cierto? Muchas veces los botaderos que nos dice el expediente técnico ya está saturado y eso nos obliga pues a seleccionar un botadero que está más lejos, de mayor distancia, y eso va a hacer que se implemente pues mayores costos, ¿cierto? Entonces ahí también tenemos otro parámetro restrictivo desde el punto de vista de protección del medio ambiente, ¿ya? Y si seguimos analizando, también vamos a encontrar parámetros restrictivos desde el punto de vista del entorno social y económico, ¿no? Entorno social y económico.
como por ejemplo, construcción civil, ¿no? Presencia en las obras. Ellos constantemente están al acecho, están atentos, viendo pues qué obra se va a iniciar y están buscando posicionarse en la obra como mano de obra. Y hay veces, hay disputa, son muchos trabajadores de construcción civil, no a todos se les va a poder atender. Entonces, hay veces esa disputa hace que tu obra se paralice, ¿no? No se pueda desarrollar de forma normal. Enfrentamiento frente a la obra. O lo peor de todo es que si se reúnen en mancha, invaden tu obra y te asaltan todavía, ¿no? Te asaltan y se llevan pues las herramientas, etcétera. Y eso implica mayores costos, aparte que te paralizaron. Entonces, construcción civil, a ese personal obrero, hay que saberlos tratar, hay que saberlos gestionar oportunamente y no dejar pues que los problemas se agobien. Ahorita, por ejemplo, en los sectores mineros de la zona sur, hay problemas sociales, no con los trabajadores, sino con las comunidades, ¿cierto? Y, y es todo un problema social que se presenta, pese a que la empresa minera ha generado empleos en esa zona y, y muchos de los empleos que se han generado ya son inclusive del tipo contratista, es decir, las comunidades han hecho empresa y ellos a través de un servicio tipo contrato trabajan para esas empresas mineras. ¿Ya? Y no solo eso, sino, como explicaba hoy día en la mañana, escuchaba, se quejan, por ejemplo, estos comuneros de acá, que están haciendo contratos con otros comuneros más lejos, ¿ya? Que están situados más lejos con esta empresa minera y los que están más cerca están reclamando eso, ¿no? O sea, ¿por qué le dan a estos señores que están más lejos del área y a nosotros no? Entonces la empresa minera dice, pero no es que estén aislados, son la misma familia, o sea, son los comuneros que antes vivían en esta zona y ahora pues se han ido a una ciudad un poquito más alejado, pero son la misma familia, solo que se han capacitado, han progresado y ahora están trabajando como contratistas o subcontratistas de las empresas mineras. Entonces, sin querer, se genera un problema social económico, ¿cierto? Y eso obliga a que las empresas mineras siempre deben estar tratando, siempre deben estar conversando con ese entorno para que no se produzca lo que hoy en día se está produciendo, ¿no? Toma de calles, no los dejan trabajar de forma regular. Entonces, en las obras también puede suceder eso, sobre todo en las obras de carreteras, que hacen tramos muy largos, ¿no? De 100, 200 kilómetros y que pasan por varias comunidades. Entonces, todas las comunidades siempre van a querer tener un beneficio económico y con justa razón de este proyecto. Entonces, uno tiene que estar siempre atentos con ellos, conversando, viendo qué servicios podríamos contar con ellos, ¿cierto? Es un trabajo social y para eso nosotros tenemos pues personal adecuado, los sociólogos, ellos son los que hacen este tipo de trabajo. ¿Estamos? Y si no le prestamos atención, es más, así prestándole atención, probablemente se presenten algunos problemas sociales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá los sindicatos, tenemos los padres de familia, los comuneros, los ronderos, y no sé qué otros grupos de personas más han aparecido pues en este escenario de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los padres de familia, que normalmente son conocidos como APAFA, ¿cierto? Ellos tienen voto y de alguna manera decisión en las políticas de los colegios, de todos los colegios donde sus hijos están estudiando, obviamente, ¿no? Y un ejemplo de eso es el Colegio Santa Isabel de Huancayo, ¿ya? Es un colegio emblemático y que su construcción, nueva construcción, ha demorado
ya no me acuerdo, pero son muchos años que ha demorado y ha tenido muchos problemas, cambios en el diseño, durante su ejecución, había quejas de que un proveedor que había ganado para la entrega pues, de ciertos materiales, los padres de familia no estaban de acuerdo porque había habido favoritismo, etcétera. Entonces se genera todo un problema sindical, un problema social y toman el colegio, paralizan la obra y no lo dejan construir. ¿Estamos? Entonces, eso implica que desde el punto de vista social, nosotros a la hora de ejecutar un proyecto tenemos que estar atentos, debemos ver la forma de comunicarnos con ellos, hacerlos partícipes en el proyecto, que estén enterados de lo que está sucediendo, ¿cierto? Con la finalidad de evitarnos que se nos presenten restricciones desde el punto de vista social y económico. Vamos. Miren, ve, ahí nomás ya tenemos 3 restricciones y en nuestro proyecto, ¿ya? Si no le prestamos atención, se van a presentar y eso va a obligar pues que nuestro proyecto se vaya paralizando y por ende se vaya incrementando su costo, se vaya incrementando su plazo de ejecución y todo eso. ¿Entienden? ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Luego también tenemos otros parámetros restrictivos, como por ejemplo la calidad. Y cuando hablamos de calidad, por ejemplo, nos referimos a expediente técnico defectuoso o un expediente técnico de repente pues mal hecho, ¿no? No bien ejecutado, no se hizo bien el estudio y eso nos obliga pues a que en obra tenemos que estar haciendo muchas modificaciones, correcciones y eso implica mayores trabajos, ¿cierto? Y dicho de paso, casi la gran mayoría de obras que están paralizadas en nuestro país o han tenido ese problema, se refiere pues a un mal expediente técnico. ¿Estamos? Se refiere a eso. Y hay muchos casos. Y sobre todo, dentro de todo ese grupo, todavía la mayoría es por mayores metrados. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que a la hora de hacer el presupuesto hay que metrar y a la hora de metrar, o sea, determinar el volumen de trabajo de esos procesos, no lo hacen bien, hay que tener paciencia y muchas veces hasta por no contar con las herramientas apropiadas, se va llevando a errores, ¿no? Y esos errores se traducen pues en dinero y cosas así. ¿Ya? Otro también, por ejemplo, siempre referido a calidad, ¿no? De repente, pues, están especificadas estas tuberías, pero resulta que cuando vamos al mercado, a las tiendas, a buscar con esa especificación, no existe esa tubería con esa especificación, ¿cierto? Y ahí nos genera todo un problema porque ahora para comprar esas tuberías con otras especificaciones no va a ser fácil. Antes habría que hacer toda una gestión para cambiar esa especificación dada en el expediente técnico. Y creo que ya les expliqué, les mencioné que el expediente técnico, al menos en la entidad pública y también en la privada de alguna manera, se aprueba mediante una resolución y queda sacramentado ahí. Y si uno quiere cambiar lo que dice el expediente técnico, no se puede hacer tan fácilmente, pues, ¿no? Si no, todo el mundo haría cambios, todo el mundo construiría lo que quiere y no de acuerdo al expediente técnico. Se entiende que el expediente técnico está bien elaborado por consultores que tienen experiencia, ¿ya? Y si ahí está una especificación técnica y resulta que cuando vamos al mercado no existe esa especificación técnica, va a tomar su tiempo en modificarla. Y eso va a implicar mayores tiempos, mayores costos, mayores gastos, ¿no? Todo eso se presenta pues cuando este, la especificación técnica del material
ha variado. Luego también nos habla de mayores trabajos, se refiere a mayores metrados, ya lo mencioné. Cambios en las especificaciones técnicas, también acabo de mencionarlo. O detalles constructivos deficientes, ¿no? Hay veces no hay los detalles constructivos adecuados, suficientes. Se deja que en obra tomen la decisión, pero luego llega la supervisión y se da con la sorpresa porque no es la decisión correcta. Y ya se hizo el trabajo y ahora resulta que hay que levantar todo eso y hay que volver a hacerlo, hay que mejorarlo, ¿cierto? Y eso es porque los detalles no están a nivel suficiente y eso implica pues mayores trabajos, ¿ya? Siempre va a presentar eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes, a ver, he visto casos donde ya construyeron una parte y luego cuando empezaron a construir el área de circulación, por ejemplo, resulta que hay un muro que está interrumpiendo la circulación y que lo han construido. Pero dice, no, pero si todo lo hemos hecho tal como está en el expediente técnico, y resulta pues que no habían compatibilizado planos. Y ahora hay que demoler ese muro y hay que darle solución en obra, ya que en los planos no estaban compatibilizados, no se ve, o sea, ahí no está ese problema, pero cuando uno terminó de construir, recién se da cuenta que sí, efectivamente, no había compatibilizado los planos y que ya los habías construido. ¿Estamos? O hay veces que hay preguntas. Sí, ingeniero, a eso que está mencionando, creo que le llaman interferencias o incompatibilidades, ¿no? Incompatibilidades, pero eso está dentro de calidad, pues está como parte de calidad, como parte del expediente técnico, ¿cierto? O sea, eso no es que me esté sucediendo porque la naturaleza es así, ¿no? Simplemente es porque el documento con el cual yo me estoy basando para construir tiene problemas, tiene defectos, ¿cierto? Y hay veces de incompatibilidades, hay muchos casos, muchos casos. Como ¿no? Por ejemplo, en el expediente técnico, sobre todo cuando lo construyen por etapas, ¿ya? En una etapa, vamos a decirlo, en el año que están construyendo, resulta que van a comprar todos los materiales y ahí ven pues en los planos que casi la cantidad de pisos está con adoquín de concreto. Así lo está el plano. Entonces el otro señor, el presidente, dice, pues bueno, hay que comprar de una vez todos los pisos de adoquín de concreto ya que estamos comprando y necesitamos gastar pues ese dinero porque también nos controlan de ese lado, ¿no? La capacidad de gasto. Entonces, te compras todo el piso de adoquín de concreto y lo guardas en almacén para que en el momento adecuado lo llenes, trabajas en los pisos. Pero luego en otra etapa, cuando ya estamos más adelante, ha pasado 1 año, 2 años, estamos en otra etapa, ha actualizado los planos y resulta que ahora ya no hay piso de adoquín de concreto, sino piso de otro material. Y esa desinformación o esa compatibilización que hicieron, actualización vamos a llamarlo, de planos en el tiempo, no han contemplado eso, ¿no? O sea, no se han preguntado si ya habían comprado el piso de adoquín de concreto, solo como vieron que no habían construido, ellos asumieron pues, que, bueno, acá todavía no han entrado, no han hecho trabajos. Sí, es cierto, no habían hecho trabajos, pero sí habían comprado una buena cantidad de los materiales, sí lo han cambiado la especificación y más aún todavía han comprado los nuevos materiales para ese nuevo piso. Y luego cuando hacen inventario, se dan con la sorpresa, oye, este piso de adoquín, ¿para qué? ¿Quién ha comprado? ¿En qué momento fue? Una descoordinación. ¿Por qué? Porque lo han cambiado el expediente técnico, pues. Así el expediente técnico no se puede cambiar así de mal. Y se refiere a todo esta parte. Y ojo, la mayoría de los adicionales, la mayoría de la razón por la que dejamos de ganar un poco más de lo que deberíamos ganar, es por este problema de calidad. Si ustedes encuestan a los ingenieros residentes, les preguntan cuáles son las razones por que usted tuvo problemas en su ejecución del proyecto, casi todos te van a listar, ¿ya? O sea, te van a listar las razones y que esas razones, esa explicación encaja en esto. La mayoría corresponde a una mala elaboración de planos de ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? Mientras que las anteriores que mencioné es más de gestión, ¿no?
más la capacidad de gestionar de la parte administrativa, el residente y sus ingenieros de apoyo, ¿no? ¿Ya? En cambio, acá en calidad no. Pues por eso, hoy en día, todas las empresas contratistas han incorporado sus consultores, sus especialistas consultor en la oficina principal. Aunque sea horas de trabajo, no sé, que ven un día a la semana, pero ahí están justamente para qué, para que revisen el expediente técnico y tengan la certeza de que todo está bien diseñado, o por lo menos tenga la menor cantidad de errores que se pueda, ¿no? Eso se da. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro parámetro restrictivo, y ya esto sí tiene que ver con el clima. El clima es un fenómeno natural y muchas veces pues, nos juega malas pasadas, ¿cierto? Sobre todo cuando trabajamos en altura, más de 3.500, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ahí de repente cambia la temperatura y se vuelve blanco. Comienza a caer así nieve y granizada y eso nos obliga a paralizar la obra. Y también pues muchas veces, al menos en la entidad pública, en el Estado, justo queremos empezar a construir, ¿no? Cuando estamos en época de lluvia. Casi siempre sucede eso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se van al interior, a provincias interiores del país, casi la mayoría de las obras inician construir cuando están en época de lluvia. Y eso trae pues paralizaciones, trae interrupciones, a veces hasta genera más trabajo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Como por ejemplo, aquí nos dice, ¿ve? El suelo de cimentación se modifica por presencia de lluvias. Eso es cierto, ¿no? A veces, eso sucedió, por ejemplo, en Cajamarca, hace poco, nomás, en el 2019. Eh, el estudio decía, pues, una platea de cimentación, pero no decía que había nivel freático alto. Y luego, por la lluvia, que fue fuerte, dicho sea de paso, en esa fecha llovió con más intensidad, seguramente las propiedades del suelo han cambiado, ¿no? O sea, ha empezado a saturarse, sobre todo en Cajamarca, que es un suelo arcilloso. Entonces, ¿qué ha pasado cuando han empezado a construir, sobre todo ¿cómo se llama esto? Para el Poder Judicial, uno de sus edificios, han empezado a hacer movimiento de tierra y excavaron pues hasta el nivel que decían los planos y más o menos faltando unos 60 centímetros para que lleguen a ese nivel, encontraron un nivel freático. Y apenas rasparon el nivel freático, es como si hubieran roto una tubería y inmediatamente se elevó el nivel freático. Y se hizo como una piscina muy parecido a esto, ¿no? Pero imagínense en un área mucho más grande. Y se generó todo un problema, pues, ¿no? En el estudio de suelo no decía eso. Y construir, pues, en presencia de agua no es sencillo. Bueno, de repente, bombeando, parece que por ahí era la solución, iban a bombear y van a hacer pues que el nivel freático finalmente baje. Al final se hacen unos drenes naturales, se le da pendiente, se hace que se acumule el agua como si fuera un pozo y se sigue bombeando y se tiene pues ya la superficie libre de agua, pero sin embargo como era arcilla, era un barro, un lodo no adecuado para realizar trabajos, ¿no? Entonces, y es más, ahora la cimentación, ¿cómo iba a ser, no? Si era suficiente lo que se decía en el proyecto, y nuevamente regresábamos aquí, pues, ¿no? O sea, el clima se presentó las lluvias, pero regresa aquí, ahora la calidad del expediente estaba en cuestión, y se han demorado un año, ¿eh? Para modificar. ¿Y cómo es la naturaleza, no? Pasado ese año, ya en pandemia, después de pandemia, nuevamente se fueron a hacer trabajo, y ahora resulta que llegan al lugar, después de toda esa gestión que hicieron, y ahora está seco, o sea, no hay nivel freático, el suelo seco.
y así cosas se presentan. Entonces se ha gastado más y todo ese problema se ha ido presentando por el simple hecho de empezar la construcción pues, en época de lluvia. Y el estudio también, como comprenderás, eh, de repente se podía haber sabido si había nivel freático en algún momento o algo así, ¿no? Hay lluvia y muchas veces hay que hacer la protección de concreto por la variación de la temperatura. Bueno, eso se refiere más a bajas de temperatura, ¿cierto? Tú colocas el concreto y en la noche lo tienes que proteger, pues. Tienes que protegerlo generando un clima apropiado. Y muchas veces, si es que no lo has prestado atención, eso se malogra todo el concreto que has colocado y al día siguiente tienes que romper, eliminar todo eso y eso es mayor trabajo. O también problemas de visibilidad por fuertes vientos, ¿no? Como en el caso de Paracas. En Paracas hay fechas donde ocurren vientos fuertes y ese viento fuerte hace que la arena se eleve. Entonces, por más que estás con lentes, te golpea la arena y no te deja pues, trabajar de forma adecuada. Y se tiene que paralizar muchas veces. O cuando hay granizada, rayos, también, ¿no? Hay lugares en la Sierra Alta donde se presenta lluvia, pero con relámpagos, rayos, y eso se vuelve ya, desde el punto de vista de seguridad, de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, condiciones no se puede trabajar. Imagínate un trabajador que esté ahí con su barreta agarrado, es como un pararrayo, lo atrae al rayo y se puede quemar. Entonces, eso es desde el punto de vista del clima, ¿no? Y también los derrumbes que se dan, pues, sobre todo en carreteras, ¿no? En carreteras ya has avanzado un tramo, ya está ya casi terminando y de repente con la lluvia, un hueco y lo tapó nuevamente la carretera. ¿Qué significa? Hay que hacer nuevamente los trabajos. ¿Ya? Pero felizmente, no todo lo que sucede con el clima, pero una buena parte de lo que sucede con el clima y haciendo una gestión apropiada, podemos eh, cobrar como un adicional esos trabajos, ¿de acuerdo? Como un adicional, ¿ya? Este, ya. Pero como te digo, haciendo una gestión. Por ejemplo, había un caso donde estaban haciendo una carretera y justo en un tramo había pues ¿cómo le llaman eso? Como una alcantarilla, pero no tanto para que pase agua nomás, sino que casi siempre por ahí había deslizamiento o algo. Entonces hicieron una alcantarilla grande para que suele pasar pues por allí el Guayco en caso se presente lluvia. Pero el contratista parece que no le tomó mucha importancia a esa obra de arte y decidió más bien avanzar con la carretera y dejar cuando último esa partecita. Y resulta pues que se presentó una lluvia inesperada, consecuencia de eso trajo huaico, y ese huaico, como no lo habían encauzado, no habían hecho el trabajo de desencauzamiento, se desparramó invadiendo pues una buena parte de la pista, ¿cierto? Entonces ahí estuvo la empresa de juicio con el propietario, el Ministerio de Transportes, porque querían ellos que lo reconozcan como una cosa natural producida por el fenómeno del clima, pero la empresa propietaria de este transporte decía pues que no, porque se supone que dentro del programa o la programación, al inicio ellas tenían que ya haber ejecutado esa parte de la obra y si eso hubiera seguido así, no hubiera sucedido nada de esto. Estamos. Cosas así se presentan y eso tiene que ver pues con el clima, ¿ya? Un parámetro restrictivo. Otro parámetro restrictivo son los plazos de obra, hitos. Esto obedece ya más a contratos. A contrato. ¿Por qué? Porque ahora los contratos son más exigentes y muchas veces inclusive la misma competencia entre los postores hace que oferten plazos más cortos de lo que puede realmente hacerse, ¿cierto? Entonces, los plazos a veces son muy cortos y eso va a hacer pues que más los problemas restrictivos que se te va a presentar
finalmente pues sales volando del plazo de obra, y si uno excede pues más del 10% del plazo de obra que ha ofertado, prácticamente una buena parte, por no decir toda tu utilidad, la vas a perder por el efecto de que te van a aplicar la multa por incumplimiento, ¿cierto? Entonces eso es cuando los plazos son cortos. Y hitos, porque hoy en día ya nadie firma contrato por el plazo final de la obra, ¿no? Sino por plazos más cortos, como por ejemplo en excavación de zanja, ¿no? Dime el plazo en que vas a terminar todo lo que es excavación de zanja. Entonces eso es un hito. Y si no cumples ese plazo, te aplican una penalidad, ¿no? Otro plazo, ¿ya cuánto, en qué plazo vas a terminar las instalaciones o conexiones domiciliarias? Ese es otro hito. No cumples ese plazo, te aplican otra multa encima, ¿no? Entonces, eso también se genera un problema, pues, ¿eh? Es un problema de tipo contrato, ¿ya? Y eso va a suceder pues, cuando no tiene un sustento adecuado ese plazo, y cuando las entidades no te reconocen una ampliación de plazo. Ojo, para que te reconozcan una ampliación de plazo, hay todo un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, a veces aparecen adicionales que sí te reconocen, pero que no están dentro de la ruta crítica, o sea, no es un trabajo crítico, sino tienen una holgura. Por lo tanto, no hay ampliación de plazo, ¿cierto? Entonces, lo que recomiendan más bien es, más vale darse un respiro con holguras, ¿no? Para poder amortiguar estas restricciones, pues. Fuera de plazo de obra implica multas por incumplimiento. Los contratos con hitos son contratos desde el punto de vista de control, o para que exigir pues al contratista que cumpla con el plazo, ¿no? Eso también es cierto, ¿ya? Bien, no sé si hay preguntas hasta ahí. Siguen con los parámetros restrictivos y ya se nos presentan otros parámetros restrictivos, como por ejemplo los recursos humanos. Hay veces se requiere operarios muy calificados y el mercado no los tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando comenzaron a hacer las obras de el traslado del gas de Camisea hacia Lima, y todo eso se tenía que hacer con tuberías de hierro soldadas, ¿no? Entonces, para ubicar soldadores de ese nivel, aquí en el Perú nadie pasó. Nosotros no teníamos ese tipo de operarios calificados. Se ha tenido que traer desde Argentina a esos soldadores, y también se ha tenido que mandar de acá del Perú a que se capaciten soldadores de ese nivel, ¿ya? Entonces, hay operarios que se requiere que sean muy calificados y a veces no lo tenemos en el mercado, ¿ya? El otro también es la conformación de cuadrillas. Cuando nosotros conformamos cuadrillas, a veces se nos presenta un problema social, como todo ser humano, ¿cierto? Juntas personas, normalmente se buscan afinidades, y es lo que sucede, pues, la manchita, ¿no? Los grupos, ellos se acomodan. A ver, haz la prueba nomás, junta 20 personas, 20 alumnos, así, que interactúen en el desarrollo de repente de un curso, y vas a ver que se forman grupos. ¿Por qué? Porque las personas afines, que tienen algo de afinidad, se van agrupando, y a eso le lleva, pues, a conformar una cuadrilla. Pero nosotros, cuando conformamos la cuadrilla, no nos vamos a dar la molestia que eso suceda, pues simplemente, ¿no? Llamamos a dos, o tal operario, tal oficial, y ya, ustedes me forman una cuadrilla y los mandas a trabajar. Pero si no hay esa afinidad, simplemente el trabajo no, o sea, se va a ver repercutido
en el trabajo, mayor tiempo, menos rendimiento, etcétera. Entonces, en la conformación de cuadrillas no es sencillo, ¿verdad? Normalmente eso se deja a que lo haga el capataz, y muchas veces el capataz ya sabe, pues, ¿no? Qué operario y qué oficial más o menos son afín y pueden hacer el trabajo. ¿Ya? Pero se nos presenta de todas maneras allí un parámetro restrictivo, y que muchas veces cuando nosotros hacemos los controles y vemos que hay una cuadrilla que no está rindiendo lo que se espera, y no solamente es que el hecho que no rinda, o sea, no haga los trabajos a la velocidad que se le pide, sino que comienza a formar cola a las otras cuadrillas de los otros procesos, ¿cierto? Comienza a formar cola. ¿Por qué? Porque él está esperando que libere ese espacio, ¿no? Que genera, liberar ese espacio se llama, pues, generar frente de trabajo, y no se da eso, y mientras eso no se dé, el otro grupo de cuadrillas está esperando, pues, de brazos cruzados, ¿no? Está esperando que termine hasta que se habilite. Y a veces se presenta eso por un problema social de las cuadrillas. Ahora, aún así, suponiendo que hemos logrado tener buenas cuadrillas ahí, todos son gente que son afines y que tienen la misma idea, avanzan rápido con su trabajo, pero siempre va a haber algo que lo frena, y tiene que ver eso con la comunicación, ¿no? Y acá decimos comunicación eficiente. Y hay veces eso es lo que falta en obra, comunicación, ¿no? El capataz se le presentó un problema, o al operario se le presentó un problema en el desarrollo del trabajo, y no sabe a quién consultar. Se presenta esos casos, ¿ya? Entonces ahí no existe una comunicación eficiente. Y luego también, como todo trabajador tiene problemas familiares o conflictos sociales, y eso también merma en el trabajo. Entonces todo eso se puede presentar, y si es que se presenta, simplemente se va a ver afectado la obra en su plazo y en su costo, ¿no? ¿Estamos? Y otros recursos, también conocidos como financieros o recursos materiales. Las cartas fianzas o los préstamos oportunos. Cuando uno es cliente de un banco, por el hecho que uno es cliente de un banco, no es que te van a dar los préstamos o te van a facilitar una carta fianza así de fácil. No es así. Es todo un requisito que tienes que cumplir, ¿ya? Y muchas veces, cuando no le prestamos atención a esos requisitos, nos sale, pues, la carta fianza, y nos pueden paralizar la obra por el simple hecho de no, digamos, dar las cartas fianzas que de acuerdo a ley se estipula, pues, ¿ya? Porque las cartas fianzas se vencen, ¿cierto? Las cartas fianzas es como una garantía de los adelantos que uno va recibiendo. Las cartas fianzas es una garantía de cumplimiento, que vas a hacer la obra, y esas cartas fianzas tienen un plazo de validez, y luego hay que renovarlas. Entonces, si uno no lo presta la atención adecuada, puede ser que no se renueve esa carta fianza, y entonces el cliente con justa razón te va a reclamar y hasta puede paralizar la obra, ¿no? ¿Estamos? Y por otro lado también los préstamos. De repente, pues en estos momentos la empresa no tiene liquidez suficiente porque todavía no le pagan algunas valorizaciones que tiene de otras obras, y parte de esta obra, de la ganancia de esta obra, lo ha financiado otras obras, está en su derecho, nadie le va a decir que eso no se hace, ¿cierto? Entonces, no tiene préstamo oportuno, es decir, necesitaba un préstamo del banco y no sale ese préstamo, y con ese préstamo tenía que cubrir los recursos humanos, su sueldo, no se dio eso, no se le pagó a los trabajadores, y los trabajadores en la semana siguiente que vienen a trabajar, definitivamente no van a trabajar a la velocidad, al ritmo que se quiere, pues, ¿no? Van a comenzar a frenar, a frenarse.
¿Estamos? Entonces, eso es desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista de materiales, los materiales tienen que siempre llegar con anticipación. Esto también es un problemita que se suele presentar en obra. ¿Ah? Los materiales no llegan en su momento oportuno. Y comprar los materiales no es tan sencillo. ¿Ya? No es tan sencillo porque lo que vamos a buscar es que uno, un buen precio, conseguir un buen precio, pues no, porque de eso va a depender que puedan tener una mayor ganancia, que cumpla las especificaciones y muchas veces aún así todo esto esté a favor, no te lo entregan inmediato. Todavía hay que esperar unos días para que te entreguen esos materiales. Entonces hay que hacer pues esa gestión con la anticipación, ¿no? Disponibilidad de los materiales, ¿no? Como por ejemplo estos pilotes, ¿eh? Hasta tienen, hay que fabricarlos, después hay que transportarlos y eso hace que tenga un tiempo, pues, ¿no? Entonces, cuando uno lo solicite, tiene que solicitarlo con anticipación. Eso se puede mejorar si es que hay unas buenas relaciones con los proveedores. ¿Ya? ¿Qué significa buenas relaciones con los proveedores? Que la empresa cumple pagarle a los proveedores en el tiempo que ha ofrecido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De repente, pues la empresa en este momento no tiene disponibilidad de recursos, pero ahí tiene una buena amistad con los proveedores, simplemente le abastece, le da el material y que luego le va a pagar, pues, ¿no? O sea, existe esa confianza, ¿cierto? Entonces, eso ayuda, pero si no se tiene buenas relaciones con los proveedores, simplemente al no contar con los materiales, ya ustedes se imaginan qué va a pasar. Se paraliza el proceso, pero los trabajadores ahí están en obra, consumiendo recursos financieros o recursos monetarios. O lo peor que puede suceder es que los materiales que tenemos en el mercado no cumplen la especificación técnica que exige el expediente técnico, ¿cierto? Y hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde te exigen el concreto que sea, por ejemplo, 245, y te ponen ahí como especificación técnica piedra chancada, ¿no? Y resulta pues que en el lugar no hay cantera ni siquiera para comprar piedra chancada, y lo más cercano pues está a 70, 80 kilómetros de distancia, y en el expediente técnico no ha tomado en cuenta eso. Entonces te pone especificaciones técnicas que a veces en el mercado, en el lugar donde estás, no la puedes cumplir, ¿cierto? Hay veces sucede eso cuando los materiales son muy, muy exigentes. Entonces se presentan otros parámetros restrictivos y se traduce pues en plazo, en tiempo, ¿no? Luego también tenemos los recursos, equipos y subcontratos. En el caso de los equipos, disponibilidad de los equipos con anticipación. Hoy en día los equipos no están para llevarlo a obra y guardarlo ahí, ¿no? Los equipos están en constante movimiento, están en alquiler, ¿cierto? Entonces, cuando uno requiere un equipo, la tiene que haber pedido con anticipación. Es más, a veces se lo hemos pedido con anticipación, pero resulta que cuando ya lo necesitamos, igual no te pueden atender, te dicen, pues bueno, el equipo que usted ha pedido en estos momentos no está disponible. O sea, todavía no se libera, está en trabajo. Se suponía que en esa obra ya deberíamos haber terminado, ya deberíamos haber salido, pero todavía no salimos. Yo creo que tenemos para unos 3 días más. Entonces, eso te obliga a esperar 3 días a ti, ¿no? Porque no creo que consigas un equipo ahorita, ¿no? Eso ya lo habías pedido con anticipación, pero se presentó esa realidad, ¿no? Y eso te obliga a que te atrases. ¿Ya? Y eso sucede, ¿ah? Ustedes cuando vean equipos vas a ver, eso les va a pasar. Entonces, hay veces pues está ajeno a uno, ¿no? Lo único que queda es aceptar que, caramba, efectivamente pues, se dio esa realidad. Y ya, ¿no? Son 3 días que voy a perder.
Luego también los equipos requieren un plan de mantenimiento, ¿no? Imagínate si eso no se practica, no se tiene una política de mantenimiento, simplemente se deja que el equipo se malogre en obra cuando estamos haciendo el proceso. Cuando se malogra, arreglarlo no es tan sencillo. A veces la pieza que hace falta, que se tenía que cambiar, no lo tienes ahí en stock, sino que hay que traerlo pues de la ciudad. Y eso requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo. ¿Ya? La selección de los equipos en función al rendimiento también, pues, ¿no? El equipo debe ser justo lo que se necesite para hacer el trabajo a una velocidad adecuada. Si el equipo es más pequeño, menor potencia de lo que se requiere, no va a hacer el trabajo, ahí va a estar ahí tratando de hacer el trabajo y no se va a ver avance. Y cuando se tiene un equipo muy grande, ¿no? Simplemente va a hacer el trabajo muy rápido y resulta pues que después eh, entran a hacer los otros trabajos, pero el equipo se paraliza, es decir, comienza a tener tiempos muertos, ¿no? Muy grande el equipo, mucha capacidad, y esos tiempos muertos igual nos van a cobrar. Igual voy a tener que seguir gastando ese equipo porque seguramente más adelante lo voy a volver a necesitar, horas después tal vez. Entonces tiene que ser el equipo adecuado. Se requiere una mayor coordinación con los subcontratistas, a eso sí, ¿no? O sea, cuando nosotros subcontratamos trabajos, también requiere una buena coordinación. Es más, si antes hablábamos de cuadrillas, ¿no? Y las cuadrillas estaban como un flujo, esta cuadrilla está haciendo el trabajo y una vez que termine se libere, justo la otra cuadrilla también se acaba de liberar y ahora empieza a trabajar en esta parte. Eso es lo que buscamos. Igual va a suceder con los subcontratistas. Los subcontratistas también son como cuadrillas, son subcontratistas y que se les ha asignado un grupo de procesos y que la idea es que también suceda eso, ¿no? O sea, libere ese trabajo para que el otro subcontratista empiece a hacer los trabajos para ese frente. Y a veces no se da eso y eso que sucede simplemente el otro subcontratista tiene que esperar que se libere pues el contratista uno para que pueda hacer los trabajos. Y ahí ya es un manejo de contrato, ¿ya? Y los subcontratistas también han aprendido y es muy seguro que ese escenario, ese tiempo de espera, lo van a cargar al contratista principal. Le van a decir, mira, yo no corro con los tiempos muertos. Si este contratista X se demora más de lo que se había acordado, esos tiempos de más los voy a cargar a tu cuenta, ¿no? Y el contratista principal, pues ya a su vez, seguramente a este subcontratista que se ha demorado, lo va a tener que aplicar algunas multas por el incumplimiento. ¿Cierto? Bueno, tantas cosas pueden salir con los subcontratistas, porque a veces los subcontratistas hacen el trabajo específico, pero los materiales que se van a comprar, los compra la empresa contratista principal. Entonces ahí se tiene que tener mucho cuidado. Y se presentan, ¿ya? Hoy en día una buena parte del tiempo que se extiende se debe también a los trabajos con los subcontratistas. No hay esperas, no hay un flujo continuo de trabajo. Vamos. Luego también ya lo que es la producción, el precio venta, el margen económico, forma pues lo que se llama el triángulo de la producción, ¿no? Donde el costo, lo que nos cuesta producir esos procesos, esos costos, tiene que ser menos de lo que nosotros hemos vendido, pues, ¿no? O sea, hemos ofertado, con la finalidad de tener mayor margen económico. Si mi costo es más de lo que he ofertado, entonces mi margen económico se ve disminuido. ¿Cierto? Entonces, esto está amarrado así. Y
en el costo de la producción se ve reflejado a través de la cantidad de horas de trabajo. Mayor cantidad de horas de trabajo, me cuesta más hacer esos procesos. Menor cantidad de horas de trabajo, me cuesta menos, ¿no? Y la cantidad de trabajo, mayor cantidad de trabajo, también va a implicar mayor costo. ¿Ya? A esto se refiere más cuando aparecen los adicionales, ¿no? Luego el rendimiento también, pues, ¿no? Si mi rendimiento baja, quiere decir que mi costo de producción se aumenta. La cantidad de recursos directos e indirectos. Si yo he levantado ya los muros, pero me observan, resulta que no lo aprueban y no me lo van a aprobar, tengo que demolerlo el muro para volverlo a hacer, eso que implica mayor recursos, mayor cantidad de horas de trabajo, y eso va a hacer que mi costo de producción se incremente. O hay veces también con la calidad, pues, ¿no? El aseguramiento de la calidad es todo un problema. Entonces, en general, los contratos, en el fondo, los contratos de ejecución de proyectos, en realidad está sujeto de un riesgo, ¿cierto? Y ese riesgo está directamente relacionado con los parámetros restrictivos de la producción, ¿no? Imagínate, ahí tengo un listado muy grande de restricciones que están ahí a la espera de que se den en este proyecto. Y esas restricciones, con una buena capacidad de gestión, aún así no las vas a poder eliminar todas. Siempre se te van a presentar esos parámetros, por lo tanto es riesgo, ¿no? Entonces, una forma de amortiguar esos riesgos es darse pues una holgura, buffer que le llaman, de tal manera que esto amortigüe el tiempo adicional que te va a generar los parámetros de riesgo, los parámetros restrictivos, ¿cierto? Entonces, el gran problema es cómo determinamos cuánto es este tiempo, ¿cierto? ¿Cómo saber cuál va a ser mi holgura que me debo dar por cuestiones restrictivas? ¿Ya? Y para hacerlo, bueno, digamos, un método que me parece que lo sustenta bien y según la experiencia de algunos consultores y constructores, sobre todo de los países, me parece que uno es en Uruguay, el otro es en Italia, me parece, hablan sobre el método de la cadena método de la cadena crítica, método de la cadena crítica, así se llama. Ya lo voy a escribir aquí. A ver, ustedes lo van a buscar por internet. Se llama programación, ¿no? Programación por el método de la cadena crítica. Donde en ese método lo que busca es predecir ese buffer. ¿Ya? Esa holgura, ese buffer. Método de la cadena crítica, conocida como cadena CCPM. Método de la cadena crítica. Y en cambio, en la programación tradicional, es decir, solo manejando los parámetros principales de la producción, existe pues el método del camino crítico, que viene a ser el CCPM, método del camino crítico. Pero eso es solamente en los parámetros, o sea, tomando en cuenta los parámetros principales de la producción. En cambio, el método de la cadena crítica, el CCPM, busca determinar este amortiguador. ¿Cuánto va a ser? ¿Ya? Bueno, eso de repente lo conversaremos más adelante, pero ustedes vayan buscando por internet todo referente al método de la cadena crítica. ¿Ya? Entonces, este buffer, este tiempo, ¿no? Es un tiempo adicional debido a las restricciones y requiere mayor costo indirecto, claro que sí, porque hasta aquí, o sea, hasta este plazo,
está nuestra obra, y ese plazo hay costos directos y hay costos indirectos. O sea, los costos indirectos son a la parte administrativa, sueldo del residente de obra y todo el personal administrativo, que su sueldo es por mes, por lo tanto, hasta este tiempo hay un monto que va a salir. Pero si nosotros damos un buffer, mayor plazo, ya los costos se van a incrementar, pues, ¿no? Requiere mayores costos. Entonces se convierte en una debilidad en los procesos de licitación, claro que sí, porque ahora, si el plazo yo voy a ofertar hasta aquí, que es lo que se necesita para tener ese amortiguador, ese buffer, entonces va a salir mayor costo y eso como propuesta es una debilidad, porque el competidor puede ser que proponga costos mucho más bajos. ¿Cierto? Entonces, una buena gestión es que de este buffer, nosotros como contratistas de repente asumir el 50% y el otro 50% hacer que de alguna manera lo asuma el cliente a través de los adicionales. ¿Cierto? Entonces, eso sí podría ser, pero hay que gestionarlo. ¿Ya? Bien, esto ya es la gestión del último planificador. Es lo mismo que hemos conversado, solo que en menor escala. Entonces, ¿cuál es, digamos, la gestión que hace el residente de obra en un plazo corto, ¿no? Es decir, en una primera etapa se refiere pues a la planificación inicial o lo que se conoce también el programa maestro. En ese programa, en esa planificación está establecidos los hitos y están firmados los primeros acuerdos, o sea, existe ya un plazo pactado y se entiende que eso es lo que deberíamos lograr, ¿no? En esa planificación inicial se hace pues una planificación por etapas tecnológicas o por programas de fases, se especifican los entregables y hay una fecha en cada equipo o frente de trabajo y es una programación inicial que sí se debe contar. Ya lo dije, ¿no? Esto es lo que debería hacerse o es lo que se espera lograr. Pero luego, a medida que nos acercamos más ya a los procesos que vamos a ejecutar en un tiempo más corto, de repente, pues en una programación de las 2 o 3 semanas, entonces ahí ya nos vamos preguntando qué es lo que realmente podemos hacer. Y a esto ya viene a ser una programación, una planificación o programación intermedia, pero que esta planificación y programación intermedia no está al azar, ¿eh? Tiene un hito inicio y tiene un hito fin definido en esta parte, ¿cierto? Ya está definido en esa parte. Acá el problema es ahora cómo lo logramos en esos dos hitos. Por eso es que se llama planificación inmediata, intermedia, y es lo que se puede hacer. Ahí se preparan los trabajos identificando las restricciones. Ahí es donde le damos énfasis nuevamente a las restricciones para ver a ver qué restricciones todavía nos quedan después de haber hecho o haber realizado acá una gestión previa de esas restricciones. ¿Cierto? ¿No? Bueno, se supone que le hemos prestado atención a cada punto que hemos tocado como un parámetro restrictivo y que en teoría ya no debería presentarnos ningún problema de restricciones, pero eso es falso. Las restricciones aparecen pues en el momento, inclusive hasta en el último segundo puede aparecer una restricción. Entonces, aquí justamente eso es lo que hacemos, ¿no? Identificando las nuevas restricciones y buscando liberar esas restricciones. ¿Cuáles las atendemos y se liberó? Habrá algunas que no se van a poder liberar, entonces se entiende que esas no las vamos a poder atender, no vamos a poder ejecutar. Luego, ya en una programación del día, mucho más corto, en este caso hablamos de una programación semanal, ¿no? Ya nos fijamos qué es lo que realmente podemos hacer, o sea, los que ya no tienen restricciones.
Y ahí se establece compromisos de avance para la semana, es decir, con cada frente de trabajo, con cada cuadrilla o frente de trabajo, o equipos o subcontratistas, dependiendo de cómo estemos haciendo los trabajos, nosotros firmamos compromisos. ¿Qué es lo que realmente esta semana vamos a hacer? Cada cuadrilla, cada frente de trabajo, cada subcontratista va a, más que ofertarlo, no, sino se va a comprometer, va a decir, mira, yo voy a acabar este trabajo, este espacio, esta área, en esta semana. ¿Cierto? O sea, eso es su compromiso. Pero al mismo tiempo, en esa semana, como ya empezamos a trabajar y a hacer las cosas, hacemos los procesos, van a aparecer nuevas restricciones, ¿cierto? Y la idea es identificar y gestionar nuevamente esas restricciones. ¿De acuerdo? O sea, aparecen nuevas restricciones. Y luego, terminado la semana, tenemos que hacer una evaluación, a ver realmente de lo que nos habíamos comprometido a hacer, realmente cuánto hemos hecho. ¿Ya? Lo ideal sería que esa comparación sea uno, pues, ¿no? Es decir, si yo me comprometí a hacer 100 metros cuadrados de piso, llegamos a fin de semana y ahí está mi compromiso, está entregado los 100 metros cuadrados. Pero si se me presentaron restricciones y no se pudieron liberar, entonces no voy a entregar los 100 metros cuadrados y no voy a entregar 90 metros cuadrados. Ha habido, o sea, es lo que realmente se hizo, aquí lo evaluamos. Y justamente ahí tiene que suceder pues un aprendizaje, tiene que llegarse a una conclusión, qué pasó, por qué se presentaron esas restricciones. Y justamente en esta parte se mide los cumplimientos de los compromisos semanales y eso es un avance de gestión y hay que actuar sobre las causas de no cumplimiento, o sea, qué pasó con esas restricciones, por qué aparecieron. Y las explicaciones son diversas, ¿no? Y probablemente son todas esas restricciones que hemos listado, seguro que hay algo que no lo vimos, no tuvimos la capacidad de verlo y se nos presentó justo en ese momento que ya estábamos haciendo el trabajo, ¿no? Como por ejemplo, una restricción sería, vas a colocar el concreto programado de las columnas a las 4 de la tarde, porque tú sabes que en 1 hora y media sobrado abarcas esos volúmenes, digamos unos 16 metros cúbicos de concreto que vas a colocar. 2 camiones mixer que te van a abastecer. 4 de la tarde en punto estaba empezado o planificado hacer los trabajos de ese día. Y ya habías coordinado con todos, con el camión mixer, todo conforme. Pero llega a las 4 y resulta que el camión mixer no llega del concreto. ¿Cierto? Los llamas y resulta que todavía no han salido de planta. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay manifestantes que están caminando por tal avenida y no nos dejan, o es un riesgo, o sea, no podríamos pasar. Entonces estamos esperando que se liberen esa ruta y eso va a suceder de acá a 2 horas. Y ya no, y estaba planificado 4, 5:30, justo terminamos y se acabó el jornal y todos los trabajadores se van, pero ya se te valoró el plan, pues no va a suceder eso. Una de dos, ya lo haces al día siguiente el trabajo o corres en la noche a hacer el trabajo. ¿Cierto? Y aún así, suponiendo que corras en la noche a hacer el trabajo, si bien es cierto, cumpliste la meta, o sea, cumpliste el compromiso, pero te costó más. ¿Cierto? Te costó más. Entonces, cosas así se van evaluando, ¿no? Y eso es la gestión del último planificador. Es una tarea muy interesante, muy bonita, porque esto se hace ya en la semana, finalmente se hace en la semana del trabajo que se va a hacer, ¿no? Ustedes tienen que estar atentos en obra, cada semana que hay, tienes que ir identificando esas restricciones, pero no de esta semana, sino de la siguiente semana, la que viene. Siempre las vas a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Una restricción, por ejemplo, así última que recuerdo,
eso justamente fue acá en Civiles. Civiles no, en la UNI. Si ustedes se acercan a la Facultad de Química, están adecuando su laboratorio, están modernizándolo, están haciendo cambios, la remodelación. También están mejorando los pisos de circulación, las están cambiando. Entonces, ¿qué resultó? De que vieron unos planos y había pues un ambiente donde tenían que hacer sus instalaciones para agua, sobre todo para agua, ¿no? Agua, desagüe, o sea, un baño lo tenían que convertir. Entonces dijeron, pues ya, bueno, ahí está cerrado el ambiente, no hay problema, ya cuando toque el momento lo abriremos y listo, empezamos el trabajo, ya. Y el día que iban a empezar a hacer el trabajo, ya pensando, identificando las restricciones, ¿no? Para la semana siguiente, ¿no? Entonces abrieron el ambiente y ellos pensaban pues, que ese ambiente no va listo para hacer el trabajo, pero resulta que la facultad ahí había colocado su tablero eléctrico, donde ese espacio era para baño. Y así estaba funcionando. Y nadie se había dado cuenta, ni siquiera en los planos lo habían puesto así. Y ya pues, lo primer trabajo que tienen que hacer, obviamente, es mover ese tablero, ¿no? Mover ese tablero, pero mover el tablero principal de instalación eléctrica significa pues todas las tuberías que llegan, todo tendría que cambiar, ¿cierto? Entonces había toda una discusión y, y finalmente pues se optó por hacer en otro espacio, ¿no? En otro lugar, un nuevo baño, un baño y dejar ese espacio netamente ya para el tablero de instalaciones eléctricas. Entonces, así se van presentando restricciones, solo que hay que identificarlas y hay que gestionar, eliminar esas restricciones. Hay que liberar esas restricciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si me logran entender eso. ¿Preguntas? Bueno, ya, esto de acá, pues lo analizaremos. Como vamos por el tiempo. Ya está, justo, ¿no? Para pasar lista. ¿Preguntas ahí, jóvenes? No hay preguntas. ¿Está claro? Lo que pasa es que seguramente ustedes ya están trabajando en obra, pues, ¿no? Y todo eso ya lo conocen de repente. Vamos a ver.